Miren que aquí dice grabando. En este momento dice que está grabando. Vamos a ver si nos funciona esta vez. ¿Revisaron los correos de los libros que les mandé? Sí, profe. Les mandé 3 libros de genética, 2, el de Thomson y el de Club, y un libro de genes. Y después les mandé otros artículos como de educación que supongo, pues que supuse que les podría interesar. Sí les llegaron los correos. Bueno, Sí, profe. Señora, Sí, gracias. sí, señora, gracias. bueno, listo. Entonces ya le voy a dar compartir pantalla. Listo. Profe, Compartir sí, profe. pantalla. Nosotros apagamos el audio es porque así no tenemos interferencia. Y lo prendemos solo para preguntar porque de todas maneras en las casas de todas termina habiendo interferencia. Entonces, para no interrumpirte mucho la clase. A nosotros y a los compañeros. Bueno. Espérense un momentico. Ay, uy. No aparece aquí. Ya les aparecen las diapositivas. Vemos tu pantalla, pero no aparecen abiertas todavía. Aparece ahí clase 3, transcripción y aparece, pues no, pero sin abrirlas todavía. No se ven las diapositivas. No. Aparece una pantalla, la pantalla como del explorador. Como la lista. Exacto, como del explorador, sí. Ave María. Sí, aparecen las clases dictadas, pues aparecen las diapositivas, pero no abiertas. Espérense. Ahora la otra vez, profe. Dele ahí doble Sí. clic en transcripción y verá que ya yo creo que con eso. Ay, ay, ay. Profe, pero ahorita que había iniciado la conversación estaba abierta la diapositiva, yo no sé por qué se cambió. Es que la cerré para verlos a ustedes y ya me enredé aquí en esta. ¿No será que la minimizaste, profe, y la tienes en otra pestaña del PC? Que uno hace la deja por ahí, chiquita. Hombre. Mm. Profe, ¿y si cierra y vuelve a entrar? Como para mirar qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Ujú. Mm. ¿Qué le digo? ¿Finalizar reunión? No. No, donde dice compartir pantalla, quítele la compartida y vuélvale y compártala a ver si de pronto. Su función de compartir pantalla está en pausa. Ah. De tener compartición. Pero es que no me deja hacer nada ahí.
Elijan la parte superior. Si le dice compartir, si le dice que está en pausa, tiene que haber una parte donde vuelve y lo active. Arriba debe decir una parte de opciones. Pero a ver, espere, profe, a ver, yo le... No, pero no le da nada. Está como bloqueado. Yo veo Arriba, profe, no le aparece una liniecita como Sí, de sí. cuando usted sube el cursor. ¿Y ahí qué le Sí. aparece? Ahí dice a la espera de que Cindy Saavedra controle su pantalla. Ah, Sí. Cindy le está pidiendo control de pantalla. No. Para ver si le ayudo, pero Ah, no listo. hay, Dígale, ¿lo autoriza o qué? pero es que no hay forma de ayudarle, ¿sabe por qué? Porque como que está bloqueada la pantalla de la profe. Listo. Entonces Entonces, pienso que es mejor que se salga la profe. pero es que le tocaría volver a iniciar la llamada con otro link y a todos volverla a iniciar. No puede ingresar a esta misma reunión. No sé. Pues no sé porque como es la anfitriona, no sé. Ah, Profe, una pregunta. dígame. Si Cindy, cancela un minutico. Ahí arriba donde te pide, Espere. donde te pregunta por lo de Cindy, ¿qué otra cosa te aparece? Dice participante, nueva función, reanudar función. Reanudar función. Ya. Ya, ahí ya estamos viendo, yo creo que lo que tiene señalado en este momento. Ahora sí abre la diapositiva. Que yo ya ahí vemos cómo se mueve Sí, ya el ya. cursor. Ya le dejo. ¿Están ya viendo las diapositivas? Mm. No. No, pero ya es como si nos dejara ver lo que está haciendo tan charro. ¿Será que está en pantalla duplicada? Profe, otra vez ahí arriba, ¿qué otra cosa te aparece además de reanudar? ¿Qué más Silenciar, sigue? detener video, participante, nueva función, poner en pausa, anotar, control remoto. Y en ninguna parte te dice salir de pantalla completa. ¿A quién más dice invitar, pausar, detener, ocultar panel de video, ocultar controles, compartir sonido, optimizar, finalizar reuniones? ¿Será que sales de la reunión y volvemos y la creamos? ¿Ustedes qué dicen, chicas? Ay, no. Es que, ¿será que no hay forma en serio de volverse uno a entrar a esta reunión? Reanudar. Yo creo que Nosotros sí. sí, el anfitrión también. Yo creo. Y si intentamos. Nada. Yo estoy casi segura que si el anfitrión se sale, la reunión se finaliza. Sinceramente. Porque pues ya me ha pasado con personas que, bueno, chao, y si el anfitrión cierra, ya uno de una, todo el mundo muere. Pero yo tengo entendido que se le puede delegar la función de anfitrión a otra persona. Ah, muy bien, ¿y cómo? Esa es la pregunta, no sé cómo. Pero se puede delegar. De pronto, ¡Profe, ya! Cacharreando. Ay, no. Bien, pero ya, bien. Ya. Listo, ya están entonces. Sí, señora. Bueno, entonces recuerden que estábamos hablando de la transcripción en procariotes, que la transcripción tiene un inicio, tiene un proceso de elongación y tiene un proceso de finalización, como lo vimos cuando hablamos de la duplicación o replicación del DNA, ¿sí? Vimos que en procariotes hay una RNA polimerasa todopoderosa que hace todo el proceso, ¿cierto? Que es capaz entonces de reconocer la región promotora, que la subunidad que reconoce la región promotora es la subunidad sigma, que esa subunidad sigma se han reconocido varias subunidades sigmas que reconocen los diferentes promotores de las células procarióticas,
que ella entonces monta la molécula de DNA, censa el DNA hasta que encuentra la región promotora del gen que se va a transcribir con la cual tiene afinidad. Entonces, en ese momento, cuando reconoce el promotor, se forma lo que llamamos un complejo cerrado, que ella abarca más o menos unos 60 pares de bases en el promotor y la secuencia estructural que va a transcribir, que 40 pares de bases corresponden a la secuencia promotora y 20 pares de bases corresponden a la secuencia estructural que se va a transcribir. Entonces esta RNA polimerasa abre la doble hélice y empieza a pegar nucleótidos complementarios al molde de DNA en la dirección 5', 3', que luego ella tiene que empezar a moverse, pero como la subunidad sigma tiene demasiada afinidad por el promotor, esa subunidad sigma sale y ya las otras 4 subunidades siguen realizando el proceso de polimerización. Pero que ese proceso de transcripción de RNA no se da en infinito a todo el cromosoma circular de la célula, por ejemplo, bacteriana, sino que hay unas regiones que van a indicar, mire, aquí se termina la transcripción del gen A, X, Y o Z, ¿cierto? ¿Y qué son esos indicadores? Unas secuencias de nucleótidos específicas. Y que esas secuencias de nucleótidos específicas que indican terminación de la transcripción en procariotes son de 2 clases. Una terminación directa, o sea, independiente de esa proteína que se llama Rho, pequeñita, o una terminación dependiente del factor Rho, o sea, una terminación indirecta, ¿sí? Entonces, esa terminación indirecta va a necesitar una proteína ayudadora que se llama Rho. Esa es la dependiente del factor Rho. Repito, y una terminación indirecta o independiente del factor Rho es la que el RNA solito es capaz de realizar el proceso. ¿Me están escuchando? Bueno, Profe. bueno, entonces aquí tenemos el esquemita de esa terminación indirecta, donde entonces hay genes en procariotes que cuando terminan están constituidos por unas secuencias palíndromes o secuencias repetidas. Y recuerden ustedes que cuando se está transcribiendo un ácido nucleico, independiente que sea DNA o RNA, esos nucleótidos se atraen entre sí. Miren en el esquemita aquí que hay como citosina, guanina, ellos se emparejan, ¿cierto? Entonces, cuando estas secuencias repetidas empiezan a transcribirse, la RNA polimerasa las transcribe espontáneamente. Esas secuencias repetidas, como tienen afinidad entre ellas, se van a atraer. Y esto actúa como una especie de tirabuzón. Y entonces, tiran el RNA que la RNA polimerasa está transcribiendo y liberan el transcrito y se terminó la transcripción. El otro proceso sería entonces una terminación, ¿sí? Dependiente del factor Rho o una terminación entonces, repito, que va a necesitar de una proteína ayudadora que llamamos Rho y que este transcrito rosado que hay aquí, cuando se está transcribiendo, transcribe unas secuencias de nucleótidos que tienen afinidad por esta proteína Rho. Y que cuando esa secuencia se transcribe en el citoplasma de la célula bacteriana, hay muchas de estas proteínas. Y entonces, como tienen afinidad estas secuencias con esta proteína, la proteína se pega, ¿cierto? Y cuando se pega también va a actuar como un tirabuzón, o sea, el RNA que se está transcribiendo se va a enrollar ahí y se va a liberar del molde de DNA. Entonces se enrolla ese segmento rosado en esa proteína Rho. ¿Por qué? Porque hay una secuencia
de nucleótidos en el transcrito de RNA que tiene afinidad por esa proteína Rho. Se pega, Rho libera el transcrito y se termina la transcripción. Profe, yo Eso tengo es- una pregunta, dime. perdón. Yo sé que tú nos has dicho que las moléculas interactúan por afinidad electrónica y Estructural. estructural, eso. Pero entonces la pregunta mía es la siguiente. El transcrito son un montón de bases nitrogenadas. De ¿Sí o no? Pues, nucleótidos. de nucleótidos, Sí, eso, que son bases nitrogenadas con el grupo fosfato y el azúcar. y el azúcar, que se Muy puede bien. ser desoxirribosa o ribosa. Ok. La pregunta mía es la siguiente. Las proteínas son un conjunto de aminoácidos con distintas estructuras, Sí, ¿cierto? sí. La pregunta mía es, ¿cómo hay una afinidad o qué tipo de afinidad hay o cómo funciona para que una base nitrogenada, para que un nucleótido tenga una afinidad con un conjunto de aminoácidos? Pues porque son moléculas completamente diferentes que si las bases nitrogenadas en realidad como que se repiten, digámoslo así, porque son muy poquitas, entonces, ¿por qué no son afines siempre con proteínas X? A ver, piensa de todas las moléculas que hay en una célula, ¿sí? Algo así como piensa en el sistema enzima-sustrato. Una enzima es una proteína y un sustrato pues, que va a ser degradado por una enzima o por el contrario va a ser sintetizado por una enzima, Perdón, qué pena. ¿sí? Es una proteína y una enzima participa en la síntesis de carbohidratos, en la síntesis de nucleótidos, en la síntesis de lípidos. O sea, recuerda que una enzima actúa como una especie de cerradura llave. La cerradura sería el sustrato y la llave sería entonces la proteína, que en este caso es la enzima, y la que va a formar el enlace o va a degradar el enlace, ¿cierto? ¿Por qué la enzima se puede acoplar a su sustrato? Porque tiene afinidad electrónica y estructural por esa región específica. O cuando, por ejemplo, una base nitrogenada, que es una estructura molecular tan diferente a un azúcar, por ejemplo, pueden acoplarse y formar un enlace porque se atraen electrónica y estructuralmente. O cuando se pega el fosfato. O sea, las moléculas van a funcionar por esas atracciones electrónicas y estructurales independientemente que una sea un lípido o la otra molécula sea una proteína. ¿Sí me hago entender, Cata? Sí, sí, señora. Pues más, igual a mí eso me parece muy difícil de entender, pero es como muy abstracto, Sí. pero yo creo que sí, más o menos. Sí, piensa, es como el modelo de enzima sustrato cuando le hacen la metáfora, cuando describen la metáfora de cerradura llave, ¿sí? ¿Por qué una cerradura que es un objeto tan diferente a una llave se acoplan? Y la llave es capaz de abrir el mecanismo que tiene la cerradura, ¿cierto? Entonces aquí también, sí, una molécula tan diferente como una proteína tiene afinidad por una secuencia de nucleótidos, en este caso del RNA, porque se acoplan como una cerradura y una llave, ¿sí? Sí, Se señora. acoplan y de esa manera interaccionan. Ok, gracias. Gracias, Bueno, profe. entonces vamos a hablar de la transcripción ahora en eucariotas. Entonces, les decía en la clase pasada que vamos a tener 3 RNAs polimerasas, que nombramos RNA polimerasa 1, 2 y 3. Que esas RNAs polimerasas lo que hacen es que reconocen los diferentes promotores de los diferentes genes que tiene un organismo eucariótico como nosotros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estas RNAs polimerasas van a reconocer los promotores de los genes que codifican los neurotransmisores, los promotores de los genes que codifican un RNA ribosomal, los promotores de los genes que codifican un RNA de interferencia, los promotores de los genes que codifican, por ejemplo, insulina, los promotores de los genes que codifican un aminoácido como prolina, por ejemplo, y así sucesivamente.
Entonces, esas RNAs polimerasas, por ejemplo, son macromoléculas enormes. Miren que la RNA polimerasa de procariotes tiene 5 subunidades proteicas y estas tienen 13, 12 y 17 subunidades proteicas, ¿sí? Pero además de esto, que estas subunidades proteicas evolutivamente no son tan eficientes como la RNA polimerasa de procariotes. En esta tablita les estoy repitiendo lo que estaba en la anterior diapositiva, ¿sí? Que la RNA polimerasa 1 sintetiza, por ejemplo, el pre-RNA ribosomal 45S, excepto la subunidad 5S, que es sintetizado, por ejemplo, por la RNA polimerasa 3, que la 2 sintetiza los RNAs mensajeros y otros RNAs nucleares pequeños. Que recuerden que esos RNAs, todo ese resto de RNAs que no se traducen, tienen funciones estructurales y funciones de regulación en la célula. Y la RNA polimerasa 3, que sintetiza todos los RNA de transferencia, el RNA ribosomal 5S y otros RNAs. Recuerden que ya hemos dicho, ya se han identificado en promedio aproximadamente 20.000 tipos diferentes de RNAs. Y antes hablábamos solo de 3 RNAs, ¿cierto? RNA mensajero, ribosomal y de transferencia. No. Ahorita ya se han identificado en promedio, dependiendo de la base de datos que consultemos. Hay unos que dicen 19.000 y tantos, 21.000, 22.000, pero más o menos en promedio se han identificado 20.000 RNAs diferentes. Entonces, estas RNAs polimerasas que damos en esta diapositiva no es tan eficiente, ¿cierto? Y esa RNA polimerasa, para reconocer esa secuencia promotora, necesita un montón de proteínas ayudadoras. ¿Y que cómo se llaman esas proteínas ayudadoras? Factores transcripcionales. Y que entonces va a haber factores transcripcionales 1 para la RNA polimerasa 1, factores transcripcionales 2 para la RNA polimerasa 2 y factores transcripcionales 3 para la RNA polimerasa 3. Que los genes también de eucariotes tienen otras características particulares, por ejemplo, que tienen aquí la secuencia promotora. Aquí, en esta parte azulita, aquí empieza la secuencia estructural, río abajo. Pero también río arriba de la secuencia promotora vamos a encontrar otras secuencias, que son estas secuencias en ANSER que se llaman secuencias potenciadoras, ¿sí? Y que, como el nombre lo dice, esas secuencias van a interaccionar con proteínas que van a potenciar, ¿sí?, la expresión de este gen. O también vamos a encontrar río arriba del promotor de un gen eucariótico secuencias silenciadoras, o sea, como el nombre lo dice, secuencias que van a disminuir o a silenciar la expresión de este gen estructural. Aquí, profe, perdón, una pregunta. Dime. ¿Siempre van a ser arriba, 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 abajo respectivamente o pueden estar en cualquiera de los dos? río arriba van a estar casi siempre van a estar estas secuencias enanceropotenciadoras o activadoras, ¿sí?, y secuencias silenciadoras. Pero algunos genes tienen río abajo secuencias potenciadoras también, ¿sí? Algunos genes. Pero Ok. la regla es que están río arriba, ¿cierto? Recuerden que cuando hablamos de río arriba y río abajo clasificamos arbitrariamente el gen como una especie de recta numérica donde ponemos aquí en este sitio donde se empieza el transcrito o la secuencia estructural. A partir de aquí decimos +1 hacia la derecha y -1 hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, aquí los promotores van a estar a -15, a -60, a -80 pares de bases. Río arriba vamos a encontrar las secuencias activadoras o potenciadoras y vamos a encontrar también las secuencias silenciadoras.
Listo. Aquí es para mostrarles, inclusive en el taller que les voy a mandar por correo, que se los mando ahora más tarde, es para mostrarle, hay un ejercicio similar a este que creo que ya en algún momento cuando les expliqué que los genes eucarióticos tienen dos tipos de secuencias. Unas secuencias que se llaman exones, que son las secuencias codificadoras, o sea, las secuencias entonces que voy a obtener en el transcrito final. Y unas secuencias que llamamos intrones, que son secuencias que no codifican, ¿sí? Que no se traducen, por ejemplo, si hablamos de un RNA mensajero. Entonces tenemos aquí el RNA mensajero maduro, que sería la línea punteada roja. Y la línea continua azul sería el DNA con las secuencias exónicas y las secuencias intrónicas. Todos estos bucles azules grandes, estos bucles azules grandes, son las secuencias intrónicas que se eliminaron en el transcrito del RNA. ¿Qué significa eso diciéndolo de otra manera? Que una vez que se sintetiza un RNA en eucariotes, en el núcleo va a sufrir una serie de modificaciones. Ese RNA X, Y o Z que se transcribe, se le van a remover esas secuencias intrónicas y se empalman los exones. Entonces aquí tengo este exón, ¿sí? Que se empalmó con este otro exón, con este otro exón, con este otro exón y este otro exón, ¿sí? Y estos en números romanos son los intrones que se removieron de esta secuencia de exones, ¿sí? Miremos entonces la transcripción en eucariotes. Entonces la transcripción en eucariotes también tiene los tres momentos, ¿sí? Iniciación, elongación y finalización. Entonces aquí es para mostrarles que los transcritos, entonces antes de continuar con este proceso, vamos a hablar de los transcritos de de los transcritos en eucariotes. Entonces, los RNAs que se transcriben en eucariotes, les estaba diciendo, sufren una serie de modificaciones. Una de las modificaciones que sufren los RNAs, este es ya un RNA transcrito, esa modificación que sufre, aquí se está transcribiendo, aquí continúa el proceso. Pero miren, en este extremo 5' empieza a darse una modificación. Miren que el transcrito no se ha terminado de transcribir. Pero en este extremo 5' empieza a darse una modificación y es la adición en el extremo 5' de una 7-metilguanosina. Esta 7-metilguanosina se pega al extremo 5', pero esa modificación que se pega en ese transcrito que se está sintetizando, se pega de manera atípica. ¿Qué significa eso? Que no se va a formar el enlace fosfodiéster 5', 3' o 3', 5', sino que se va a formar un enlace atípico con el carbono 2'. Este 5' que se pega aquí, este 7-metilguanosina que se pega al extremo 5', no se pega, ¿sí? Aquí sería 5', 3', pero aquí no se pega al 3' de este extremo que tenemos aquí, sino que se pega al 2'. Entonces, repito, se está dando un enlace atípico en ese RNA que se transcribe. Y eso va a tener una función muy importante. Y es que recuerden que los ácidos nucleicos desnudos, sean estos DNA o RNA,
van a ser degradados en el núcleo de la célula o en el citoplasma de la célula por las nucleasas que reconocen los enlaces fosfodiéster. Pero cuando se forma este enlace atípico, esto va a actuar como una especie de capa. Por eso se le llama caperuza. O sea, aquí se va a formar una caperuza que es 7-metilguanosina. Esa capa va a actuar como protección. Como es un enlace atípico que es 5', 2', no 5', 3', la nucleasa no reconoce ese enlace y no lo rompe. O sea que el RNA que se está transcribiendo en el núcleo de la célula eucariótica no puede ser digerido por las nucleasas. Si aquí no se pegara esta caperuza, esta 7-metilguanosina, las nucleasas que hay en el núcleo empezarían a comerse, diciéndolo de una manera vulgar, este RNA que está siendo sintetizado. Entonces, repito, esa caperuza que se pega al extremo 5' de manera atípica porque se da un enlace 5', 2', va a proteger de la degradación del RNA que se está sintetizando de las nucleasas. Pero va a tener también otra función muy importante. Recuerden que los RNAs, por ejemplo, mensajeros o de transferencia o ribosomales, por ejemplo, se sintetizan en el núcleo y tienen que salir al citoplasma donde van a realizar su función y es participar entre los tres en la síntesis de una proteína. Entonces, esta caperuza va a servir como una especie de ancla. Perdón, eso, qué pena, me retomas el último pedacito. O sea, él va a salir a formar un polipéptido, pero la pregunta es, ¿cuál es 3? Me perdí. Recuerden que en la síntesis de proteínas participan 3 RNAs, RNA ribosomal, RNA mensajero y RNA de transferencia, ¿sí? Pero no en conjunto. Los 3 van a acoplarse para sintetizar una proteína. Ah, yo siempre los había visto en mi mente como de manera independiente, como si cada uno sirviera para una cosa distinta. Ah, No, ok, no. ya. Los 3 se acoplan en el citoplasma para sintetizar una proteína, ya sea en la célula procariótica o en la célula eucariótica, ¿sí? Los 3 interaccionan de manera conjunta para hacer la traducción, o sea, la síntesis de proteína. Entonces, esos RNAs, ¿Una traducción o una transcripción? La traducción. Estamos hablando de que esos 3 RNAs se acoplan en el citoplasma para realizar la traducción. Pero esos RNAs, ¿dónde se sintetizaron? En el núcleo. O sea, en el núcleo se dio la transcripción de un RNA mensajero, de un RNA ribosomal y de un RNA de transferencia. Pero ¿dónde los necesitamos? En el citoplasma de la célula. ¿Cómo salen estos 3 RNAs de la célula, del núcleo de la célula? A través de los poros nucleares, ¿cierto? Entonces, esta caperuza actúa como una especie de ancla para que el transcrito, llámese mensajero, llámese ribosomal, llámese de transferencia, pueda ser sacado por las exportinas hacia el citoplasma de la célula. Recuerden, repito, en celular ustedes vieron eso, que todas las moléculas que entran al núcleo de la célula o salen del núcleo de la célula, salen a través de unas estructuras que se llaman poros nucleares. Recuerden que esos poros nucleares se forman por la doble membrana del núcleo de la célula eucariótica. Pero como estas son moléculas enormes, un RNA mensajero es una molécula muy grande. Un RNA de transferencia también es una molécula grande. Y un RNA ribosomal sí que es enorme, ¿cierto? Entonces, para salir del núcleo de la célula a través de esos poros nucleares, necesitan un montón de proteínas ayudadoras. Y esas proteínas entonces se llaman exportinas. Sacan del núcleo al citoplasma. Y uno de los elementos importantes que va a ayudar a sacar estos RNAs
X, Y o Z del núcleo es la caperuza, para que salgan a ejercer su función en el citoplasma, para realizar posteriormente la síntesis o traducción de una proteína. Entonces, miren las funciones que tiene. Repito, una primero es que esta caperuza, como el nombre lo dice, actúa como una especie de capa de protección para que las nucleasas generales o específicas del núcleo no lo degraden, no se lo empiecen a comer sin ni siquiera haber sido transcrito. Otra de las funciones es que actúa como una especie de ancla para ser traslocados por las esportinas a través de los poros nucleares, ¿sí? Y tienen una tercera función muy importante, ¿sí? Y es que la subunidad pequeña del RNA ribosomal reconoce esta caperuza, esta 7-metilguanosina, durante el inicio de la traducción de la proteína que se va a sintetizar a partir, por ejemplo, de este RNA mensajero. Entonces, miren las tres funciones que tiene. Profe, Protege. disculpe. ¿Quién la reconoce? Esta caperuza va a ser reconocida, ¿sí? Por la subunidad pequeña, ¿sí? Si estamos hablando de un RNA mensajero, esta caperuza va a ser reconocida por la subunidad pequeña del RNA ribosomal para acoplarse en el extremo 5' de este RNA mensajero que va a ser traducido. ¿Sí me hice entender? Sí, señora. Bueno, Gracias. entonces miren las tres funciones que tiene. Protege, permite, actúa como una especie de ancla para salir del núcleo de la célula, y fuera de eso una tercera función es que cuando este RNA mensajero, por ejemplo, va a ser traducido, la subunidad pequeña reconoce esta caperuza para acoplarse en el codón de inicio para que se dé la traducción de la proteína que lleva este RNA mensajero, ¿sí? Esas tres funciones. Entonces, repito, los transcritos en eucariotes sufren una serie de modificaciones. Una de las modificaciones iniciales que se da es la adición de esta 7-metilguanosina formando un enlace atípico porque es un enlace 5', 2', no un enlace 5', 3'. Otra de las modificaciones que se da es que una vez que se da este transcrito, en el extremo 3', en este extremo 3', se va a pegar, ¿sí? Una cola de poli-A. Entonces hay una polimerasa de poli-A que va a pegar estos residuos de adenina en el extremo 3'. Profe, Acá- perdón, qué pena una pregunta ahí donde ibas. Sí. ¿Esa caperuza siempre es o mejor dicho, hay muchas caperuzas o hay No. una sola? O hay varias, pero tienen ese enlace siempre. No, todos los RNAs de eucariotes se les forma esa caperuza, la 7-metilguanosina. Esa es la única, ok, gracias. Listo, entonces la otra modificación que sufren los RNAs de eucariotes, ¿sí? Es que al extremo 3' se le pega una cola de unos 250 residuos de adenina. Entonces aquí se van a pegar más o menos unos 250 residuos de adenina. ¿Quién pega esa cola de poli-A? Una polimerasa de poli-A. Listo. ¿Pero por qué lo pega? Porque es que miren, hay cuando este RNA se sintetizó, aquí, miren esta secuencia aquí específica que hay. Los genes entonces presentan unas secuencias específicas que las endonucleasas entonces reconocen. Y esas secuencias específicas entonces, cuando aparecen, las endonucleasas cogen y cortan el RNA que se está transcribiendo. Ese es también uno de los mecanismos de terminación de la transcripción en eucariotes, ¿sí? Cuando se exponen las secuencias
estas secuencias que reconocen las endonucleasas y que ellas cortan aquí, liberan el transcrito. Pero una vez que se cortan, que la endonucleasa corta aquí porque reconoció este sitio, viene otra polimerasa, una polimerasa que coge y pega unos 250 residuos de adenina a este extremo 3'. Entonces, esta cola de poli A, de esos 250 residuos, va a actuar también como un mecanismo de protección del RNA, por ejemplo, mensajero, ¿sí? Entonces, miren, aquí está esta capa de protección, que es la 7-metilguanosina y que por eso le llamamos caperuza. Y aquí se forma esta cola de poli A que va a actuar también como protección. Recuerden que cualquier ácido nucleico desnudo va a ser degradado por las nucleasas. Entonces, si estamos hablando aquí de un RNA mensajero, esta cola de poli A en el citoplasma de la célula eucariótica o en el núcleo de la célula eucariótica va a actuar, diciéndolo de una manera trivial, como una especie de cebo. Va a impedir que mientras aquí empieza a ser leído este RNA mensajero, a ser traducido, por ejemplo, por este lado las nucleasas empiezan a degradarlo, a comérselo, ¿sí? Pero entonces, como se le pegó este residuo de 250 de adenina, que pegó la polimerasa de poli A, entonces, por acá el ribosoma empieza a leer y dice, listo, coma usted por allá, mijita, pero que mientras usted se come estos 200 residuos de adenina, yo leo todo este RNA mensajero, diciéndolo de una manera grosera. ¿Me entienden la idea? Actúa como una especie de cebo de protección para que el RNA, por ejemplo, mensajero, mientras empieza a ser traducido, no llegue a ser entonces degradado. Hasta aquí, miren, el transcrito debe de ser traducido hasta aquí. Entonces tiene todas estas secuencias para que las nucleasas se entretengan, por diciéndolo de alguna manera, mientras todo este resto de secuencia es traducido. Entonces, repito, forman se pegan dos estructuras que van a proteger el transcrito. En el extremo 5', la 7-metilguanosina. Y en el extremo 3', una cola de poli A. Ahora sí, Jaime. No, te iba a preguntar cómo se llamaba ese residuo de nucleótidos que se pegaba ahí en el extremo. ¿Cómo? Te iba a preguntar cómo se llamaba ese residuo de nucleótidos que se pegaba en el extremo. Una cola de poli A. Estos son sencillamente un polímero de adeninas, de unos 250 residuos. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces, miren, estamos viendo las modificaciones que se le da a los RNAs una vez que se transcriben en la célula eucariótica. Entonces, modificación en el extremo 5', modificación en el extremo 3'. ¿Listo? Y otra de las modificaciones que se dan es la remoción de intrones y empalme de exones. Recuerden que los RNAs transcritos van a estar constituidos por dos tipos de secuencias, las secuencias exónicas y las secuencias intrónicas. Que las secuencias exónicas codifican, que las secuencias intrónicas no codifican. Entonces hay que eliminar los intrones y empalmar los exones. Entonces aquí hay que eliminar el intrón 1 y el intrón 2 y empalmar el exón 1, el exón 2 y el exón 3. Entonces se han identificado varios mecanismos para ese proceso. En esta diapositiva lo que les quiero mostrar es ese proceso general de que les estoy hablando. Miren, aquí se dio la transcripción de este RNA mensajero inmaduro. ¿Qué sigue inmediatamente? La adición de la 7-metilguanosina, que se va a pegar en este extremo 5'. Entonces se da la adición de la 7-metilguanosina.
Luego se eliminan, recuerden que una nucleasa elimina unos residuos de nucleótidos en el extremo 3', pero que viene una polimerasa de poli A y pega entonces unos residuos de adenina al extremo 3'. Y que luego viene el splicing, que significa remover los intrones y se empalman los exones. Ese es el proceso global que se da, ¿cierto? Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué las endonucleasas eliminan esa secuencia de nucleótidos antes de que llegue a agregarle la cadena de poli A? Recuerden que cualquier ácido nucleico desnudo, ¿sí?, está formado por enlaces fosfodiéster en una cadena y por puentes de hidrógeno si hablamos de doble cadena, ¿cierto? ¿Listo? Y que esos enlaces fosfodiéster los rompe entonces, ¿sí? Hay enzimas como las nucleasas que reconocen esos enlaces fosfodiéster y los cortan. ¿Cómo se protegen cómo se protege el DNA o el RNA para no ser degradados por estas proteínas? Asociándose con proteínas. Entonces, el DNA, por ejemplo, se protege de esas enzimas cuando forma los nucleosomas. Un RNA cuando se sintetiza es una cadena, una sola cadena sencilla, que no se asocia con proteínas cuando se está sintetizando. Entonces, inmediatamente va a empezar a ser digerido. Entonces, como está desnudo, no está asociado con proteínas, es inmediatamente degradado. Miren, les doy un dato y eso también es para que piensen. En general tenemos la idea intuitiva de que la célula o que los organismos somos perfectos. No, somos adaptativos, o sea, funcionamos en unos determinados ambientes, con ciertas condiciones, etcétera. Pero somos demasiado imperfectos. Por ejemplo, miren, más del 90% de los transcritos que se dan en una célula eucariótica son degradados antes de ejercer su función. Eso muestra la ineficiencia, ¿sí?, del proceso. Más del 90% son degradados. ¿Por qué son degradados? Porque los transcritos, recuerden, son secuencias de cadenas lineales desnudas que están expuestas a esas enzimas que degradan esos enlaces fosfodiéster. Para protegerse, ¿cómo se protegen? Con estas modificaciones. Pero no me han preguntado, bueno, ¿y por qué el transcrito de procariotes no es degradado también? Porque no tienen nucleasas, ¿no? Sí tienen nucleasas, sino Ah. que en procariotes se da el siguiente fenómeno, y es que los transcritos no sufren esta serie de modificaciones e inmediatamente son sintetizados, empiezan a ser utilizados por la célula. Por ejemplo, un RNA mensajero que se sintetiza en el citoplasma de una célula procariótica, inmediatamente, antes de siquiera haberse terminado la transcripción de ese RNA mensajero, empieza a ser reconocido por los RNA ribosomales y empieza inmediatamente a ser traducido. O sea, no le da tiempo, por decirlo de alguna manera, a las enzimas que lo degraden, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Los RNA de procariotes no sufren esta serie de modificaciones que les estoy describiendo de los RNAs de eucariotes, ¿sí? Inmediatamente son sintetizados, inmediatamente empiezan a ser leídos, por ejemplo. O sea, inmediatamente es montado por un RNA ribosomal. Entran los transferentes y empieza la síntesis de proteínas. Entonces, miren las tres modificaciones básicas que van a tener los RNAs de
eucariotes. Modificación en el extremo 3', modificación en el extremo 5', eliminación de intrones y empalme de exones. ¿Listo? Entonces, empecemos aquí con la forma... Profe, una pregunta, perdón. En esos días, ¿para qué son las nucleasas en las células procariotas? Degradan, por ejemplo, DNAs foráneos como RNAs virales o DNAs virales. Degradan también transcritos, por ejemplo, que ya se tradujeron en la célula, y cuando se degradan esos transcritos que ya se tradujeron en la célula, quedan los nucleótidos como materia prima para los procesos metabólicos de la célula. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces ahora hablemos de la transcripción concretamente en procariotes, ¿cierto? Entonces ese fue para que entendamos las modificaciones de los transcritos. Entonces recuerden que les dije, hay una RNA polimerasa 1, una RNA polimerasa 2 y una RNA polimerasa 3. Entonces vamos a hablar de la RNA polimerasa 2. Recuerden que la RNA polimerasa 2 es la enzima principal que transcribe los RNAs mensajeros. Transcribe los RNAs mensajeros. Entonces, la RNA polimerasa 2, voy a devolver aquí para mostrarles algo. Miren, la RNA polimerasa 2 tiene 12 subunidades, ¿sí? Tiene 12 subunidades la RNA polimerasa 2. Esa RNA polimerasa 2 entonces va a necesitar una serie de factores transcripcionales que le ayuden a reconocer el promotor del gen de RNA mensajero X, Y o Z que va a transcribir. Entonces, una de las subunidades, recuerden que los promotores están constituidos por unas secuencias de nucleótidos específicos, que uno de los promotores comunes en los genes de procariotes y también de eucariotes son las famosas cajas tatas. ¿Y que por qué se les llama tata? Porque esas secuencias tienen timina, adenina, timina, adenina, timina, adenina. ¿Listo? Entonces, a una caja tata se une el factor de transcripción, miren, factor de transcripción 2D. ¿Por qué 2? Porque estamos hablando de la RNA polimerasa 2. Entonces, este factor de transcripción 2D me va a determinar el sitio de inicio de la transcripción, ¿sí? Ese factor transcripcional 2D, miren lo grande que es, tiene aproximadamente 10 subunidades proteicas, el factor transcripcional 2D, que reconoce la caja tata. Y miren que todavía no les he nombrado la RNA polimerasa 2. El factor transcripcional 2D reconoce tata y determina el inicio de la transcripción. Una de las subunidades, de estas subunidades de este factor transcripcional 2D incluye entonces una proteína de unión a caja tata. Proteína, binden, tata, ¿sí? Profe, qué pena, perdón, disculpe que me perdí un pedacito. A ver, ese es el factor de transcripción 2D de la subunidad, ¿cuál de la polimerasa 2? No. Miren, recuerden que les dije, ninguna RNA polimerasa 1, 2 o 3 es capaz de reconocer sola el promotor del gen que va a transcribir. Y que entonces hay unas proteínas externas, otras proteínas que van a ayudarles. ¿Y que cómo se llaman esas proteínas que van a ayudar a cada RNA polimerasa? Se llaman Factores de factores transcripción. transcripcionales. Entonces, si estamos hablando de la RNA polimerasa 2, entonces hablamos del factor transcripcional 2. De la RNA polimerasa 1, del factor transcripcional 1. Entonces aquí ya no tendría 2, sino 1. O de la RNA polimerasa 3, factor transcripcional 3.
Ok, gracias. Entonces, hay uno de esos factores que ayudan, ¿sí? Uno de esos factores transcripcionales que ayuda a la RNA polimerasa 2 a reconocer el promotor que se llama D. Entonces, hablamos del factor transcripcional 2D. Y que ese factor transcripcional 2D, está constituido por unas 10 subunidades proteicas. Y que una de esas subunidades proteicas de unión a caja tata, mire, protein binden en inglés tata, ¿sí? TBP. Esa proteína, una de esas subunidades, repito, incluye una proteína de unión a caja tata. Entonces, una de estas subunidades se une específicamente a tata y a otros factores transcripcionales asociados, ¿sí? A otros factores transcripcionales asociados. Entonces, mire, todavía no se ha pegado la RNA polimerasa. ¿Qué están haciendo estos factores transcripcionales? Reconociendo el promotor de la RNA polimerasa 2. Entonces, la proteína de unión, si miren, esta proteína de unión a caja tata se une a un segundo factor transcripcional, que ya no se llama D, sino que se llama B. Y se forma entonces un complejo entre la proteína de unión a caja tata y el factor transcripcional 2B en la región promotora. Entonces, miren el complejo de proteínas que se están pegando al promotor, a un promotor de la RNA polimerasa 2 de un gen que se va a transcribir. Entonces, ese factor, miren, ya ese nuevo factor transcripcional 2B que entró a formar ese complejo, sirve de puente para que la RNA polimerasa 2 se una al complejo proteína de unión a caja tata, factor transcripcional 2B, en asociación con un tercer factor transcripcional 2F. ¿Sí? Luego se requiere la unión de dos factores adicionales para iniciar el proceso de transcripción, que es el factor transcripcional 2E y el factor transcripcional 2H. Entonces, miren, todas las proteínas, ¿sí? Que son unas proteínas muy grandes que reclutan, ayudan a reclutar la RNA polimerasa 2 a su promotor específico. Entonces, este factor transcripcional H también es una molécula muy grande constituida por varias subunidades proteicas. Es una multisubunidad proteica. Dos de las subunidades son muy importantes, ¿sí? Una de esas subunidades que tiene H tiene función helicasa. ¿Qué hace una helicasa? ¿Qué hace una helicasa? Les pregunto. Cuando vimos replicación, ¿qué hacía? Perdón, duplicación. Cuando vimos duplicación, ¿qué hace la helicasa? Rompe los enlaces, A romper los rompe enlaces, los puentes de los hidrógeno. puentes de hidrógeno. Exactamente. Jennifer, soy yo. Muy bien, muy bien. Es eco, amiga, es eco. Entonces, Perdón, miren, perdón. una de las subunidades de H tiene función helicasa. O sea que miren, todo ese complejo está ahí. Está el factor transcripcional D, el H, el B, el F, el E y el H. Y una de las subunidades de H coge y forma el complejo abierto. ¿Por qué forma el complejo abierto? Porque una de las subunidades tiene función helicasa, rompe puentes de hidrógeno. Y otra de las subunidades tiene función quinasa. ¿Qué significa eso? Recuerden la bioquímica.
Entonces, la otra subunidad, entonces, miren el complejo que acabamos de repasar, ¿sí? Tenemos en el promotor el factor 2D. Luego se pegó la proteína de unión a caja tata. Luego se pegó el factor B. Luego se pegó el factor, perdón, la RNA polimerasa. Luego se pegó el factor F. Luego se pegó el factor E. Y luego se pegó el factor H. El factor H, una de las subunidades, abre la doble hélice, o sea que forma el complejo abierto. Entonces, la RNA polimerasa tiene ese montón de carga encima, ¿cierto? ¿Qué tiene encima? Factor D, factor B, proteína de unión a caja tata, factor F, factor E y factor H. Entonces, con semejante carga, ¿cierto? No puede moverse a lo largo de la molécula de DNA que ya le abrieron, ¿cierto? Que ¿quién la abrió? Una de las subunidades de H que tiene función helicasa. Entonces, otra de las subunidades de H que tiene función quinasa, y una quinasa lo que hace es pegar grupos fosfatos. Entonces, esta subunidad de H que tiene función quinasa coge y pega grupos fosfatos a toda esa carga tan pesada que tiene la RNA polimerasa 2. Y cuando pega esos fosfatos, si la molécula, por ejemplo, estoy utilizando mis manos aquí, si la molécula tenía, por ejemplo, esta forma, cuando todas esas moléculas que están acá encima, ¿sí? Todas estas otras moléculas que yo le pego fosfatos y que están pegadas aquí, por ejemplo, y que tienen esta forma, cuando le pegan, entonces la quinasa, la subunidad que tiene función quinasa DH, pega fosfatos aquí, entonces esto se abre y se libera de la RNA polimerasa. Entonces, al abrirse, pierde afinidad por la RNA polimerasa y la RNA polimerasa 2 se libera de toda esa carga y entonces puede empezar ya a moverse a través del DNA que va a transcribir y sigue el proceso. Miren que la RNA polimerasa de procariotes era la subunidad sigma la que reconocía el promotor y que como se formaba como era tan afín al promotor, tenía que salir del promotor para que el resto de subunidades de la RNA polimerasa de procariotes pudiera seguir haciendo el proceso de elongación o de transcripción. ¿Listo? Entonces aquí la RNA polimerasa 2, todas esas proteínas que le ayudaron a reconocer el promotor, cuando ella va a empezar a moverse para realizar el proceso de elongación o síntesis de RNA o transcripción, se le convierten en un estorbo. Entonces, ¿quién le ayuda a deshacerse de todas esas proteínas que inicialmente le ayudaron a reconocer el promotor? Una subunidad de H que tiene función quinasa. Si yo tengo una molécula que tiene esta forma y cuando yo le pego fosfatos aquí, la forma cambia. Entonces, cuando esa subunidad de H pega fósforos a todo ese complejo de proteínas, va a cambiar su forma y al cambiar su forma, pierden afinidad por la RNA polimerasa. Entonces, la RNA polimerasa 2 se deshace de todas esas proteínas que le ayudaron a reconocer el promotor y empieza a hacer el proceso de transcripción o de elongación o de síntesis de RNA, ¿cierto? También va a llegar un momento en que se termina la transcripción. Entonces, la terminación va también a ser dada. La terminación en eucariotes es menos conocida que la terminación en procariotes, pero se da también, sí se sabe que hay unas secuencias de nucleótidos que se sintetizan en el transcrito, que se está, en el RNA que se está transcribiendo, que son reconocidas por otras proteínas o enzimas que están en el núcleo de la célula
y tiran el transcrito que se está sintetizando y finaliza la transcripción. De manera similar a cómo se dio en procariotes. Entonces, de la misma manera que se da la síntesis de un RNA mensajero, donde participa un RNA polimerasa 2, también se da la síntesis de un RNA ribosomal, que se da por una RNA polimerasa 1, por ejemplo, donde hay unos factores transcripcionales 1 que van a ayudar a esa RNA polimerasa a sintetizar sus respectivos transcritos. Igual con la RNA polimerasa 3, que sintetiza RNA de transferencia y otros RNAs. Profe, entonces acá no hay, pero entonces dices que se sabe como menos y que es parecido al, Pero es al parecido. pero ¿existen factores así como el RO o no? No, Pues- no como RO. Son otras proteínas. Por ejemplo, miren, una de las características que se dan, por ejemplo, es que la modificación que se da en el extremo 3' de los transcritos de eucariotes, que es la adición de poli A, ¿quién reconoce esas secuencias? Una nucleasa. Y miren que la nucleasa corta el transcrito y cuando corta el transcrito lo libera, ¿sí?, de la burbuja de transcripción. Pero inmediatamente una polimerasa de poli A, ¿qué hace? Pega esos residuos de adenina al extremo 3' para protegerlo de la degradación. Entonces miren que no es exactamente lo mismo, sino el proceso global es similar. ¿Me hago entender? Profe, gracias. Listo. Bueno. Profe, una pregunta. Dime. Las modificaciones que habíamos dicho de la adición del 7-metilguanosin, de la poli-A, Sí. bueno, y el splicing, ¿eso se hace a la terminación? O sea, terminando ya una vez está toda la cadena de ARN maduro, ¿cierto? Mira, te muestro las diapositivas, Cindy. Cindy. Mira, Cindy, que aquí tengo. Se está sintetizando este transcrito, ¿cierto? No se ha terminado de sintetizar y ya se pegó la caperuza. ¿Sí? Ya se pegó la caperuza. Sí. Ya se pegó la caperuza. ¿Sí? A las 7-metilguanosin, ya se pegó la caperuza. Mira que aquí se pegó, aquí se expone la secuencia de nucleótidos que va a reconocer una nucleasa. Miren que aquí ya está pegada la caperuza. Aquí no está representado las modificaciones que implica remover los intrones y empalmar los exones. Pero por motivos didácticos, uno presenta el proceso como que fueran temporalmente diferentes. Pero todo eso es simultáneo, ¿sí? Todo eso es simultáneo. Pero en el esquemita, por ejemplo, mira, no se ha acabado la síntesis del transcrito y ya está la caperuza. Sí, igualmente, no se ha acabado la transcripción, pero aquí ya se están removiendo intrones y empalmando exones. Se presentó la secuencia que va a reconocer la nucleasa. Corta aquí y viene una polimerasa de poli-A y pega los residuos de nucleótidos de adenina en el extremo 3'. Ah, listo, profe, gracias. Listo, bueno. Sí, entonces, repito, así de manera global, como vimos el ejemplo con la RNA polimerasa 2, también se da el proceso con la RNA polimerasa 1 y con la RNA polimerasa 3, ¿sí? Aquí son otras diapositivas para mostrarle todos estos factores que intervienen, factor A, factor B, D, E, F, H, J, ¿sí? Que el factor D es un factor crítico porque recuerden que inicia el reconocimiento de la caja TATA en el promotor para que se dé la transcripción. Este es un resumen de
lo que hacen estos factores transcripcionales en el caso de la RNA polimerasa 2. ¿Listo? Entonces ahora vamos a dejar aquí, pero con la siguiente idea, ¿sí? Aunque yo creo que debería de acabar este temita para que no nos quedara en punta. ¿No les parece? ¿Están muy cansados ya? Pues yo no tengo problema, pero no sé. Díganme. Profe, yo sí me Yo desconecto ya tampoco. porque tengo clase en 15 minutos con la profe didáctica, entonces. Ah, ok. Bueno, listo. Entonces, recuerden, terminamos ya transcripción en eucariotes. Vimos que se modifica el extremo 3' y el extremo 5'. Nos falta ver cuáles son los mecanismos de cómo se remueven los intrones y se empalman los exones, para luego empezar la traducción. Listo, entonces para el jueves ya les mandé libros para que lean, avancen, repasen transcripción, lean un poquito de cómo se eliminan los intrones y se empalman los exones, y luego entonces lean un poquito de traducción para que la clase se nos sea más ágil. ¿Les parece? Listo, profe. Listo, profe, gracias. Bueno, Profe, chicos, muchas que gracias. les rinda. Les voy a seguir mandando otros documentos, tanto de genética como de educación, que sé que les van a interesar. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, que les rinda bastante. Gracias, profe. Feliz día. Chao, profe. Igualmente. Muchachos, que tengan bonito día a todos. Chao, Cata. Chao, chicos. Chao. Chao. Ahora verá yo cómo me voy a desconectar de aquí. Profe, espera, antes de desconectarse, acuérdese de darle abajo en la grabación, finalizar grabación, y a ver si nos da alguna opción de enviarla. Ay, espérese, entonces yo voy a cerrar las diapositivas para que me deje ver bien la Tranquila. pantalla. Listo. Hágale que yo la espero ahí mientras tinto para ver si de pronto logramos. Listo, entonces aquí dice que está grabando, entonces aquí le digo pausar grabación, no. Yo creo que pausar no, sino No, detener como grabación. detener. Sí.